Jesús de Nazaret nació y vivió en el espacio del Oriente Medio llamado aún hoy Palestina. Desde el año 64 a.C., esta región formaba parte del Imperio Romano. Históricamente ha recibido diferentes nombres: Judea, Canaán, Israel, Tierra Santa, entre otros. En los territorios pequeños conquistados por los ejércitos romanos, el emperador nombraba a un prefecto o gobernador como su representante para dirigirlo todo. Israel era una auténtica teocracia, siendo los sacerdotes quienes en primer término constituyen el grupo menos poderoso. El sacerdocio no era por vocación, sino hereditario. Según la ley, solo podían ser sacerdotes los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Formaban pues un círculo cerrado y estrechamente unido. Los sacerdotes más importantes que llegaban a ser una aristocracia eran el sumo sacerdote, el comandante del templo, responsable del orden, los 3 sacerdotes tesoreros y los sacerdotes vigilantes. Los fariseos era un grupo religioso caracterizado por su estricta observancia de la ley. Aunque tenían sacerdotes, era una esencia en movimiento laico. El movimiento hasideo se separó en 2 ramas: los fariseos y los esenios, religiosa y piadosa. Los escribas, en hebreo sofer, son los especialistas de la ley, los que estudian, conocen, explican e interpretan la ley. Son al mismo tiempo teólogos, profesores, jueces, enseñan lo que hay que hacer para cumplir con la ley, resuelven las dudas que sobre la observancia se presentan, ejercen también la justicia según la ley. Iglesia viene del griego ekesia, significa asamblea, convocación. La Iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La Iglesia, pueblo de Dios, tiene como identidad la dignidad de los hijos de Dios en cuyos corazones habita el Espíritu Santo. Designa a la asamblea del pueblo, en general de carácter religioso. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también a la comunidad local, a toda la comunidad universal de los creyentes. Como ley, el mandamiento nuevo de amar como el mismo Cristo nos ha amado. Como misión, acoger la salvación y llevarla a los hombres, y como destino, el reino definitivo Dios, del que ya es germen. La Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. El Señor Jesús comenzó su Iglesia con el anuncio de la buena nueva, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hace siglos en las Escrituras. La Iglesia es el reino de Cristo, presente ya en misterio. La Iglesia es el pueblo de Dios, la nueva asamblea que resulta de Pentecostés, es el nuevo pueblo que hace la nueva alianza realizada y sellada con la sangre de Cristo. Es el nuevo pueblo que se hace universal, el Espíritu prometido a toda criatura. Tras Jesús haber vencido a la muerte con su resurrección, se presentó ante sus apóstoles y les dijo que en lugar de ser bautizados con agua, como lo había hecho Juan el Bautista, habrían de recibir al Espíritu Santo, esto antes de la ascensión del Señor. Al cumplirse los días de Pentecostés, sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso que soplaba. Llenó toda la casa y al mismo tiempo vinieron a aparecer que se sentaron sobre cada uno de ellos, y fueron llenados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Al ver
la burla de algunos de los ahí presentes, Pedro el apóstol habló sobre esto, dándoles a conocer que se verificaría lo que decía el profeta Joel, que el Señor derramaría su espíritu sobre todos los hombres y profetizarían vuestros hijos e hijas. Les habló sobre la muerte y la resurrección de Jesús, y que se elevó del cielo y está sentado a la diestra de Dios, y habiendo recibido que su Padre la promesa o potestad de enviar al Espíritu Santo, que era lo que había presenciado. Al escuchar esto, se compungieron de corazón y preguntaron a los demás apóstoles qué era lo que debían de hacer. A lo que Pedro les respondió: haced mi penitencia y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para la remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquellos que recibieron su doctrina fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia cerca de 3,000 personas. Lo mismo que Jesús, esos primeros miembros de la iglesia son judíos. Hablan el arameo, la lengua semítica más extendida por el Próximo Oriente. Siguiendo una vida de judíos piadosos, rezan en el templo, respetan las normas alimenticias y practican la circuncisión. Los primeros judíos convertidos al cristianismo aparecen como grupo dentro del judaísmo, en el cual hay fariseos, saduceos, celotes. Ellos son nazarenos, por seguir a Jesús de Nazaret, caracterizados por el bautismo en el nombre de Jesús. La comunidad cristiana de los primeros años marca la figura esencial de lo que debe de ser la Iglesia, es decir, toda la comunidad cristiana, y se distingue por Resultaba obvio que en el pensamiento de muchos de los primeros cristianos, la iglesia no fuera sino la prolongación de Israel, una nueva rama brotada del pueblo elegido. Para muchos de ellos la iglesia era judía, su divino fundador, su madre, los apóstoles, sus primeros miembros, hundiendo así sus raíces en el antiguo Israel. Esto se manifestaba en la liturgia de los primeros cristianos. Tenía un culto propio que realizaban en las casas particulares y consistía en escuchar la predicación de los apóstoles y celebrar la Eucaristía. Los jefes del pueblo judío quisieron acabar con esta nueva secta y el nuevo estilo de vida, porque los apóstoles y seguidores ya no seguían la ley de Moisés en todo, sino la nueva ley dada por Jesús, con quien había vivido. Querían acabar con ellos porque practicaban nuevos ritos, como el bautismo, Eucaristía, y porque obedecían la autoridad de Pedro y de los demás apóstoles. La persecución abierta comenzó un día en que Pedro y Juan subieron al templo a orar. A la entrada yacían un tullido de nacimiento, que les pidió limosna. Pedro le dijo que no tenía dinero, pero que les daba lo que estaba a su alcance, la curación en nombre de Jesús. Mientras Pedro hablaba, las autoridades lo mandaron a prender junto con Juan, ordenando que fuesen conducidos al día siguiente a la presencia del consejo. Al comparecer ante el tribunal, Pedro no se atemorizó, confesando tajantemente que no había salvación sino en Jesucristo, piedra angular rechazada por la sinagoga. Comenzó entonces a desencadenarse la persecución. Esteban fue el primer mártir discípulo de Cristo que murió por su fidelidad. Se suscitó una discusión entre los primeros cristianos. Los de origen judío pensaban que debían exigir a quienes creían en Cristo y pedían el bautismo la práctica de algunas costumbres judías, como la circuncisión y otras. Pero Pablo y Bernabé se opusieron diciendo que bastaba la fe y el bautismo. Tal fue la disputa que los apóstoles tuvieron que reunirse en Jerusalén, y allí, inspirados por el Espíritu Santo, dieron la razón a Pablo.
La Iglesia despliega velas con Pablo de Tarso, que viaja por Asia, Grecia, Roma y otros sitios. Funda numerosas comunidades eclesiales. Sufre hambre, cárcel, torturas, naufragios, peligros sin fin. Una obsesión tiene predicar a Cristo. Toda su labor evangelizadora quedó plasmada en sus cartas, que encontramos en el Nuevo Testamento.